Buenas noches, ¿cómo están? Comienza Días Contados en Vía X. La primavera llegó con una gran noticia. No más mascarillas, no más aforos, no más pase de movilidad. Estamos en bajos históricos de contagios y muertes por el COVID, dijo el MinSal. Así es que entramos en la fase de apertura. Se recomienda mantener resguardos para evitar enfermarse, pero básicamente la Autoridad de Salud nos ha declarado libres de las restricciones que nos rigen desde hace 2 años y medio. Los confinamientos, los permisos de la comisaría virtual, la vacunación masiva, todos los elementos de respuesta a la pandemia buscaron evitar los contagios, la enfermedad y la muerte. Hoy respiramos con alegría los efectos de esas medidas. Recordamos a las 60.923 personas que murieron por el coronavirus y abrazamos a sus familiares y amigos. Aquí en Días Contados analizamos como siempre la política en el segundo piso con Paula Walker y con Diego Montalva. Hablamos del TPP-11 y del impasse del presidente Boric con Israel. Recibimos en el estudio a Josefina Arauz, historiadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, un centro de pensamiento conservador, y a nuestro columnista Joaquín Trujillo, que nos explica por qué es necesario construir la nueva Constitución a partir del texto de 1925. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Ya estamos listas, listos y dispuestas y dispuestos. Un día alguien nos va a molestar con ese tipo de cosas. Para iniciar la conversación y el análisis aquí junto a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Carolina. ¿Y tú? Paula Walker, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Ya, ¿qué es lo que los pone más felices de el fin de las restricciones COVID? Porque es la noticia del día, pues, ¿o no? Sí, no, el fin de las mascarillas. Yo creo que a Chile se le pasó un poquito la mano, como que marcamos tendencia. Me contaban, yo no he viajado últimamente, me decía que las líneas aéreas europeas no exigen mascarilla. Por ejemplo, en British Airways tú viajas un viaje de 12, 14 horas sin mascarilla. Obviamente por gente que ha estado en Nueva York, en Londres, me han contado que nadie usa mascarilla en la calle. Entonces como que uno estaba como que se quedó atrás, ¿no? Y en ese sentido, este fin de semana estuve con gente que es dueño de restaurantes. ¿Ya? Me contaban el golpe que significa para ellos todo el tema de los aforos, de las mascarillas, claro de que tener que pedir estos, ¿cómo se llama? Pases de movilidad. De movilidad. No, una maravilla. La homologación de vacuna ya no se va a pedir y esa cuestión también va a tirar muy para arriba el turismo. Paula, ¿algún recuerdo pandémico? Nos acordábamos con Juan Diego en maquillaje. Juan Diego se acordaba en realidad que había gente que se compraba mascotas para tener un permiso extra para salir a pasear. Increíble. No, yo aprendí a hacer arroz. Excelente. En la pandemia. ¿Te demoraste 2 años? Me demoré como 50 años en aprender a hacer arroz. No había llegado a los indicados. No, pues porque no, me quedaba pésimo, pero mi mamá me enseñó y aprendí a hacer. Cocináis súper bien, Paula, y ciertas cosas. Sí, pero el arroz me quedaba fatal. ¿Cómo se hace ahora el arroz bien? Me le quemaba el arroz. ¿Te le quemaba el arroz? Pero eso es cosa del problema del de la olla. No, de la olla no lo hacía bien. No, porque el arroz se quema cuando uno lo granea, po. Ahí cuando se te pasa. No, aquí estamos mostrándole el hacha. Vamos a lo que sabemos hacer. ¿Así fue en arroz? Sí. El arroz de Carolina, no sé qué. Es que yo fui madre muy joven, entonces no me quedó otra que aprender las habilidades básicas de la vida. Yo lo hacía, pero no me quedaba como le queda a mi mamá. A mi mamá le queda muy rico. Bueno, pero es que no puedes compararte con el arroz de nadie, y menos si es el arroz de tu mamá. O sea, pero ahora ya me sale. El arroz chileno es muy malo. Eso es muy difícil lograr. Dijo el negativo. Bueno. No, de verdad que es muy malo. Estamos contentos muy porque empezó permoso. la primavera, o está por empezar en estas horas, y estamos liberados, lo cual es una maravilla. Eso no quiere decir que uno no ande con su mascarilla, porque no sabes cuándo te vas a encontrar con una aglomeración, y sigue siendo obligatoria para la atención de salud. Para todo lo demás no se exige, y no se exige para el colegio, que es muy importante. Chao con el pase de movilidad. A mí me alegra por los niños chicos y las guaguas que miran a la gente con tapadas. Neva Milicis, que nos contó el tema de que los niños no se han visto la sonrisa. Sí, impresionante, impresionante. Bueno, dicho esto, vamos a otro de los temas del día, porque se le ha puesto fecha a la reanudación de las conversaciones de los partidos políticos en el Congreso para seguir con el camino constitucional. Abrimos el segundo piso de Días Contados.
Fue temprano en la mañana que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara confirmaron para este viernes a las 9 de la mañana la reanudación de las conversaciones constitucionales, podríamos ponerles, que terminaron de manera más o menos abrupta la semana pasada cuando se retiró Renovación Nacional, acusando que el gobierno estaba interfiriendo. Veamos lo que dijo Álvaro Elizalde y lo comentamos a la vuelta. Lo más importante es que existe un compromiso de todas las fuerzas políticas que forman parte de este diálogo de llegar con propuestas concretas, específicas, que permitan precisamente ir avanzando respecto a los desafíos que tenemos por delante. Adicionalmente, vamos a establecer algunos mecanismos específicos que le den garantía a todos los actores que permitan, obviamente, acoger los niveles de representatividad que tienen dentro de sus fuerzas parlamentarias, y vamos a continuar con los diálogos con organizaciones de la sociedad civil que quieren participar y ser escuchados para estas definiciones. Bueno, le preguntaron al presidente del Senado por la participación del gobierno, si iba a estar sentada alguna de las ministras, algún representante del gobierno en las conversaciones, dada la, digamos, tensión que eso provocó con la derecha, y trató de no ser muy específico, pero sí recalcó que el gobierno es colegislador y que por lo tanto tiene un rol importante que va a acompañar el diálogo, más allá de la figura que pueda o no estar este viernes. ¿Un comentario sobre esta rearticulación, Paula? Sí, a mí me parece interesante el rol que está jugando el senador Elizalde. Lo destacaba ayer nuestro panelista también, el Luis Cordero. Yo creo que el senador Elizalde tiene atribuciones interesantes para mantener la papa caliente sin quemarse. No sé cómo decirlo de otra manera. Hoy día llegué gastronómica, entre el arroz y la papa. Pero lo que quiero decir es que Álvaro, yo lo conozco, trabajé con él en el gobierno, era el ministro donde estaba, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones, y yo creo que él ha ido refinando sus relaciones políticas. Y tiendo a pensar, lo vi hoy día en la mañana, él habla de un clima enrarecido y que están, y mueve harto las manos, componiendo aquí, allá. Yo creo que él entiende el momento político. Este es un momento político donde todas las voces son ruido en un punto. Y lo que hay que hacer es arrancar del ruido y buscar uno a uno, bueno, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo creo que él está en eso. Y en eso está evitando que la presencia del gobierno, dado el resultado del plebiscito, a los sectores más de derecha, esta presencia protagónica les molesta un montón. Y por otro lado, el gobierno no quiere sentirse vetado. Claro. Destaca la figura de Analía Uriarte en el sentido de que está como bien recepcionada por todo, pero ni mucho ni poco. No se matricula, no dice que no dice que sí. Pareciera ser que ese es el tono que se necesita. Primero hay que ver que llegue todo el mundo a la reunión del viernes. Pero yo creo que Álvaro está jugando como a meter la mano en la tina y ver en qué momento se puede sumergir todos como sin quemarse mucho. ¿Juan Diego? La tina, la papa, el arroz. Sí. Amo todo ese tipo de imágenes. No sé, muy necesario. ¿Qué quieres que haga? Esa libertad del lenguaje. No representa a nadie acá. A mí me parece que es muy pedagógico. Muy ilustrativo, muy ilustrativo. Sí. No, este es el minuto de fama de Álvaro Elizalde, indudablemente. Yo creo que es... Porque yo creo que puede ser un momento en que lo catapulte a la fama y al prestigio máximo en la política si lo logra salir adelante. Porque lo que quedó claro es que obviamente la discusión de la nueva Constitución no está en la Convención, no está en los ex constituyentes, y quedó claro después del reproche grande y contundente que hizo la oposición a la intervención de Camila Vallejo el día post segunda conversación que tenía la oposición, gobierno y oficialismo. Pero hay de lado y lado, también hay reproche al otro lado. Sí, pero yo creo que el caso de Camila Vallejo, cuando martes, después de las elecciones, sale dando una conferencia de prensa en la tarde de que se habría llegado a acuerdo, eso indignó mucho a la derecha porque dijo, a ver, señores, ustedes perdieron, déjenme a mí, esta es una negociación que se va a hacer en el Parlamento. Y ahí voy con el hecho de que esto pasó al Parlamento, ya no está ni en la Convención ni en el Gobierno, y yo creo que quedó bien radicado después de la semana pasada y este conflicto, quedó bien radicado en el Parlamento, que es donde debería estar. Oye, recordemos que
Álvaro Elizalde tuvo un acercamiento importante con el presidente Gabriel Boric cuando este había sido electo y aún no asumía, y podríamos decir que fue el artífice de alguna manera de la incorporación de lo que llamamos socialismo democrático al gobierno, ni más ni menos. El día en que se nombra el gabinete en el Museo de Historia Natural, Álvaro Elizalde, digamos, tenía un protagonismo. Estaba ahí. Exactamente, es decir, viene operando políticamente, no sé, hay gente que lo considera algo malo, digamos, pero gestionando la política para tender puentes entre la centroizquierda y el gobierno del presidente Gabriel Boric de manera exitosa, uno podría decir. Sí, ahora, pero hay algo paradójico, y me acuerdo que ese día tú lo entrevistaste. Sí. Y yo celebré mucho tu pregunta. Que el hecho de que toda la gente que entró al gobierno no es de su facción. Eran disidentes de la presidencia de Elizalde. Claro. Estamos hablando de Maya Fernández, ministra de Defensa. Uriarte. No, en la primera. En la primera. Pero te fijas que eso también queda un poco en el pasado ahora. Sí, queda un poco en el pasado, porque todos los que entraron en ese momento eran enemigos de Elizalde en el partido. Él era presidente del partido en ese momento, entonces entra Carlos Montes, que era Amaya Fernández, Mario Marcel, todos son de la nueva izquierda, un sector que era muy opositor a Elizalde. Con lo cual, como bien dices tú, yo creo que ha transcurrido el tiempo y se ha olvidado esos resquemores, siendo él además ya no es presidente del partido. Nunca se olvidan. En política los dejan a un lado y los tienen ahí. Elizalde es del sector tercerista, que es un sector que dentro del sector hay muchas divisiones. Oye, hay un tema pendiente que se va a tener que ver en el Senado, y hay división entre el oficialismo, que es el del TPP-11, que es el famoso TPP-11, el Acuerdo Transpacífico. Se llama, en rigor, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Senadores de Prodignidad se resisten a acuerdo para el TPP-11, no es parte de nuestro programa, es lo que estamos viendo en pantalla, y hay una división significativa entonces. Pero para hacer primero pedagogía, ya que estamos en este tono, el TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral, así lo define la propia Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en el sitio web de la Cancillería, en la región de Asia-Pacífico. Este acuerdo comercial involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Recordemos que Estados Unidos estaba inicialmente, se salió con Trump, ahora Joe Biden quiere reincorporarse, y entre sus objetivos se cuenta promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible, entre otros. ¿Cuál es el problema con esto? Podríamos definirlo a grandes rasgos con que hay tres posiciones. Este es un acuerdo que promovió Chile en el gobierno de Michelle Bachelet II cuando Heraldo Muñoz era canciller. Este es un acuerdo que fue firmado, adscrito por el gobierno de Chile, aprobado en la Cámara de Diputados, y solo queda el Senado para completar su aprobación. La postura actual del gobierno es: aprobemos el TPP-11, pero pidiendo ciertos resguardos que se solicitan a través de cartas laterales o side letters, que lo que buscan es, por ejemplo, que una compañía transnacional no pueda demandar a Chile por determinados asuntos que puedan ser controvertidos. Y está contemplado hoy día en el tratado que eso se puede hacer en un tribunal internacional. Una de las aspiraciones del gobierno de Chile es que eso se elimine, y eso eventualmente se puede eliminar también de otros tratados de libre comercio. Si eso prospera, tendría que llegarse a acuerdo con los otros 10 países miembros para que Chile, digamos, tenga la posibilidad de no ser llevado a estos tribunales para solucionar los distintos, digamos, problemas que puedan surgir. Desde el Partido Comunista y los senadores de Prodignidad consideran que este es un tratado que lo que hace es como terminar de consagrar el neoliberalismo a través del comercio internacional, tal como lo conocemos hasta ahora, que en ese sentido no es un aporte y que pone en riesgo, qué sé yo, la economía local. Y desde el resto del socialismo democrático y el resto del espectro político consideran que es bueno, porque en este momento más que nunca hay que asociarse comercialmente con Europa, con Estados Unidos, con los países del Asia que no son China, frente a la fortaleza que tiene Rusia y China, específicamente China, y además ahora en este acuerdo con Rusia en materia comercial. Ese más o menos podríamos decir que es, sí, yo voy a agregar, a grosso modo, el panorama. Paula. Yo voy a agregar algunos de los ámbitos del tratado, solamente para poder poner como por qué es tan resistido, ¿no? de parte de una parte del gobierno. Bueno, hay un capítulo sobre propiedad intelectual dentro del tratado del TPP-11. Hay un capítulo sobre medio ambiente,
sobre asuntos laborales, en particular de las economías locales con empresas transnacionales. Hay un capítulo sobre los accesos a mercado, sobre las empresas del Estado, sobre telecomunicaciones y comercio electrónico, el e-commerce, que es un tema que a todas las economías las tiene de cabeza, pensando de qué forma vas a poder saber cobrar los impuestos que correspondan, etc. Entonces, a mí lo que me parece interesante de este tema es que yo creo que van a entrar en colisión las dos almas de este gobierno, Aprodignidad y Socialismo Democrático, pero por el tema económico, que en este caso yo me temo que el ministro de Hacienda es un férreo defensor de firmar. Sí, de firmarlo. No es que me lo tema, en realidad. Yo creo que al ministro Marcel le toca dialogar con una mirada más global de la economía, que es una mirada que el país tomó hace muchos años ya. Nosotros somos una economía chiquitita y somos una economía que tiene, y aquí por lo menos, por lo bajo, 50 tratados de comercio internacional con distintos tamaños. Este es un tratado que se vuelca hacia el Asia, es un tratado como bastante moderno, está lleno de posibilidades de enmendar cosas. Es decir, si todos los miembros lo acuerdan, es un tratado que sus originales está reservado en Nueva Zelanda, desde ahí empiezan a operar todos los acuerdos. Si todos los países miembros, 8 han firmado, 3 faltan de los 11 originales, acuerdan hacer cambios, esos cambios operan. Por lo tanto, yo tengo la impresión que hay una cosa como bien de consigna política en un grupo de personas del gobierno que probablemente debieran darle una vuelta más, porque hoy día necesitamos una activación económica que le va a dar tranquilidad al gobierno también. Es decir, si tú tienes una economía más dinámica, hay un apartado especial sobre pequeñas y microempresas dentro del tratado que las cuida, que las protege. Entonces, yo creo que aquí hay una pedagogía que probablemente las autoridades económicas pudieran hacerle al mundo más resistente. Y contra las fake news que también han surgido en torno a esto. Y la desinformación. Claro. Yo me acuerdo de alguna gente que conozco, sobre todo amigos de mis sobrinos o de mi hija, que cuando tú les preguntabas por el TPP-11, las semillas. Las semillas, claro. Que supuestamente Y aparte de se la pierde semilla y Monsanto, no había mucho más. Y cuando tú les decías que esas cosas se podían mejorar y proteger desde el punto de vista de la soberanía, también cultural, donde están las semillas, entre otras cosas, yo creo que aquí hay un trabajo al interior del gobierno que yo creo que se puede hacer. De comunicación. O sea, de pero también, explicación. Sí, obviamente. Sí, bueno, a mí, respecto a lo que contabas tú, Carola, a mí me parece bien interesante esta idea de cómo va a morigerar el gobierno los enemigos del TPP-11 dentro del gobierno a través de estos side letters, que son cartas por el lado que van a entregar en donde o aclaraciones o especificaciones con puntos precisos respecto a la posición de Chile. Estuve averiguando y el único caso es el de Nueva Zelanda, que da la paradoja que ellos también pidieron en algunos puntos tener diferencias. El problema de esto es que cada país después tiene que firmar que acuerda que está de acuerdo con estas side letters de Chile. Claro, y en el caso de Nueva Zelanda se ha demorado mucho en que los países acepten. Es muy distinto aceptar si Chile firma todo el acuerdo, obviamente todos los países van a estar de acuerdo porque conocen el acuerdo. Entonces, si tú haces estas side letters, tienes que mandar cada una, el país lo tiene que revisar y tiene que ver si está de acuerdo con esto. Creo que es una estrategia destinada a eliminar los resquemores dentro del gobierno, pero no sé si va a ser tan efectivo como para llevar a cabo el tratado. el voto a favor. Oye, yo haría una estupenda maldad, por ejemplo. ¿Ya? Yo le pediría al subsecretario Ahumada. Claro, que al interior del comité político, ampliado con los partidos, explicara el TPP-11. Pero es que, claro. Bueno, y ahí hay que ver en qué posición tienen Ahumada, porque se supone que Ahumada es contrario. Porque si no puedes discutir ahí, que es tu comité político, y luego cada uno de los presidentes y presidentas parte y le da indicaciones
o no a sus respectivos parlamentarios y parlamentarias, es que no veo cómo lo puedes resolver si no. Es siempre que el subsecretario Ahumada tenga la convicción de que hay que firmar el TPP-11, si es que resultan las 6 leyes, porque si él no tiene la convicción, que todo indica que es como así. Pero por eso es una recomendación que estamos haciendo desde días contados. Claro, bueno, habría que ver cómo se Cuéntate ordena uno. primero el gobierno. Oye, nos queda poco rato, pero queremos analizar cómo se suman capítulos, algo que tú anticipaste, Paula, en este impasse del presidente Gabriel Boric con el gobierno de Israel a partir de la no aceptación de las cartas credenciales y de, el hecho de que no se recibiera el embajador, que a pesar de que estaba en la moneda no fue recibido por el presidente, porque ha habido distintos capítulos y hoy día da declaraciones el presidente de la comunidad judía en Chile, que no es representante del gobierno de Israel, pero que por supuesto tiene un peso muy importante por la importancia y el peso de la comunidad judía en nuestro país, Gerardo Godoychev, que da una entrevista en La Cooperativa y también da una entrevista en Tele 13 Radio, donde dice que hay distancia con el presidente Boric desde antes del impasse por las credenciales del embajador de Israel. Es sabida la distancia que existe de la visión del presidente Boric con respecto a Israel, y yo diría que es un poquito de desconocimiento respecto de la relación que tiene la comunidad judía de Chile. Y da un ejemplo bien llamativo porque dice, la relación es difícil desde el año 2014, cuando era diputado Boric. Sin entrar en detalles, la última vez en un Zoom para conocerlo, dijo que el Estado de Israel era un Estado genocida, entre otras cosas, y a nosotros nos rechazó el frasquito de miel para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la celebración del Año Nuevo judío que se está produciendo de hecho ahora, como a fines de septiembre, principios de octubre, y se le manda de parte de la comunidad judía habitualmente a las autoridades, a los parlamentarios, un frasquito de miel, que es como una tradición. Y el año 2019, a 2 semanas antes de que se produjera el estallido, el presidente Boric, cuando era diputado, efectivamente lo rechazó. Tenemos por ahí la imagen en días posteados. Ahí está. Esto fue el 2 de octubre del año 2019. La comunidad judía en Chile me envía un tarrito de miel por el año nuevo, reafirmando su compromiso con una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa. Agradezco el gesto, pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado. A ver si subimos un poco el tuit y ahí está con el mensaje, el frasquito de miel que el presidente entonces, siendo diputado, no acepta. Y a eso alude el presidente de la comunidad judía en Chile. Uno podría decir, pero ¿para qué buscar tuits antiguos del presidente? Que esto es arqueología. Bueno, la verdad es que no tanto cuando se trata de tratar de comprender la mentalidad del presidente frente a asuntos como estos, que son muy delicados por todo lo que hemos conversado, que involucran relaciones entre estados y que involucran también relaciones entre culturas, ciudadanos, ciudadanas, emigrantes, qué sé yo, generaciones, porque quisiera saber cómo lo ven ustedes. No es anecdótico que el presidente haya dicho en un arrebato de lo que parece quizás una frivolidad, que la comunidad judía le pida al Estado de Israel que termine con la ocupación palestina, desechando una cuestión que es una tradición cultural muy fuerte. No sé cómo lo ven. Sí, en esto hay que distinguir bastante claro, o sea, lo que es ser israelí, ser sionista y ser judío. Son cosas muy distintas. Ahí cuando él le escribe a la comunidad judía, le está escribiendo a la comunidad judía, cosa que, como bien dices tú, no tiene... La comunidad judía puede en alguna parte tener gente que no está de acuerdo con las ocupaciones que haga. O sea, hay muchos una ciudadanos diversidad, de Israel exacto, que no apoyan la actitud del ejército israelí en Palestina. Pero no tú no puedes, ¿cómo se llama?, generalizar en la comunidad judía que apoya las ocupaciones o que apoya la política de seguridad que tiene el régimen israelí. Dicho esto, conversamos con Gerardo Godoychev, que es el presidente de la comunidad judía en Chile, y él, con una calma y mucha tranquilidad, me explicó más o menos lo que había pasado, ¿no? Que es principalmente que evidentemente ellos saben, por antecedentes como el que acabamos de dar, que el presidente Boric no tiene una especial relación con todo lo que está ocurriendo en Israel en relación con las comunidades, con el pueblo palestino. ¿No tiene una especial relación o no tiene? No tiene una especial o sea, tiene una postura muy clara, que es que no tiene una postura muy clara, que claro. Y la violencia y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, lo que a ellos le preocupa, y a la comunidad judía chilena le preocupa, es que esas declaraciones que hizo él, la hizo como diputado, como dirigente estudiantil,
pero que ahora cuando lo hace como presidente tienen otro cariz, tienen otro volumen, son bastante más complejas. Y en ese sentido, él me confiesa que hay una preocupación por el tema del antisemitismo y principalmente por el hecho de que después de todo este debate, en las redes sociales ha existido, se ha mostrado un antisemitismo de algunos sectores. Entonces, con evidencia sabemos que el pueblo judío perdió entre 5 o 6 millones de judíos, 11 millones se perdieron en la guerra, murieron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente hay una situación traumática que los hace les preocupa, ¿no? El tema del antisemitismo. El tema del antisemitismo. Y en ese sentido me distinguió y que fue lo de la reunión ayer, porque yo quería saber cómo había sido la reunión. Ayer a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde hubo una reunión en La Moneda. En La Moneda con Analía Uriarte. La ministra Analía Uriarte invitó a la comunidad judía en Chile. Estaba la Jimena Fuentes, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y Alejandra Venado, y la subsecretaria de... Alexandra Venado, que es ministra del Deporte. Que es judía. Sí. Y estaba la subsecretaria de la Secretaría General de Presidencia, que es Macarena Lobos. Me dijo que la reunión había sido muy buena y que pasa que ellos ya habían desarrollado una relación con Analía Uriarte porque el martes pasado, un día después del plebiscito, sí, no sé, pero el martes habían tenido una reunión en Viña, en la sinagoga de Viña, para celebrar una fiesta. Sí, no, es una ceremonia, sí. Bueno, y habían estado con Analía Uriarte en Viña y había sido una conversación muy llana, me dijo, muy buena, muy cálida, en donde incluso hablamos del acontecer político. Entonces, por eso tomamos con tanta sorpresa que el jueves, martes, miércoles, jueves, se cancelara la presentación de cartas credenciales del embajador. Y es ahí en donde el viernes Analía Uriarte llama a la comunidad judía, a Gerardo Gorodicer, para que fueran a la reunión del día martes. A su vez, el día lunes lo llama también la ministra del Deporte, que es judía, justamente también para decirle que ella estaba en desacuerdo con estas declaraciones y que quería participar de esta reunión. ¿Estaba en desacuerdo con las declaraciones del presidente? Sí. O la que ministra estaba de Deporte, que se llama Alexandra Venado. Y ahí se produce la reunión de ayer a las 5 de la tarde, que fue una reunión muy cálida, muy buena. Y yo le consulté también sobre el hecho de si era verdad que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se había juntado con el presidente israelí Isaac Herzog. ¿Ya? ¿Y eso pasó? Eso pasó, yo tenía entendido que había pasado ayer, lunes, ayer martes, en las Naciones Unidas. Me dijo que no, había habido un encuentro, que él no es representante del gobierno israelí, no es embajador en Chile. Claro, pero tiene esta información. Pero lo que tiene información él es que esta reunión, este contacto se habría realizado cuando estaban en los funerales, este contacto oficioso, no es nada oficial, se realizó entre el presidente israelí y la ministra Antonia Urrejola en Londres. En Gran Bretaña, el funeral de la reina Isabel. Sí. Ahí alcanzaron a hablar de eso. ¿Un comentario sobre el costo político que tiene esto para el gobierno, Paula? Yo creo que todavía no se puede dar por superado. No sé, o sea, soy yo para no dar por superado una cuestión, pero lo que quiero decir es No, que... me refiero a que el gobierno no lo puede dar por superado. O sea, va a tener aristas varias. A mí lo que me sorprende es que el presidente, entre el 2019 como diputado y hoy día como presidente de la República, no sopese qué significa como jefe de Estado hacer declaraciones que afectan a otro Estado a 2 días de ir a la reunión internacional más importante que tienen los Estados, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, que digamos de paso tiene 15 resoluciones en torno al conflicto palestino, o sea, árabe-israelí. En contra de la ocupación. En contra de la ocupación, tratando de hacer gobernable la ocupación. Su primera declaración es del año 47, su última declaración es del 2021, y si hay algo que está claro es que no hay acuerdos sobre el tema. Entonces, meterse de cabeza en un conflicto internacional que tiene un montón de aristas, me parece
Muy sorprendente. Solo para cerrar, hay que decir que la comunidad palestina en Chile emitió un comunicado hace 5 días, cuando este impasse se conoció, valorando enormemente la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, al decidir aplazar la recepción de las cartas credenciales del nuevo embajador israelí, por la razón que conocemos. Dice: mientras el mundo siga tratando a Israel y sus diplomáticos con normalidad, a la vez que cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos en forma sistemática y someten a la población palestina a un régimen de apartheid, la situación de los palestinos no cambiará. Por eso dicen que esperan que el gesto del presidente sirva de ejemplo para el mundo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Nos tenemos que ir cerrando este primer bloque. Ya viene Josefina Arauz, historiadora, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Antes de regreso en Días Contados, estamos junto a la historiadora e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, columnista también y estudiante de doctorado en filosofía, Josefina Arauz. ¿Cómo estás? Muy bien, Carolina. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Josefina, por venir. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte, ya con el tiempo transcurrido desde el triunfo del rechazo con un casi 62%, es cómo crees tú que se puede caracterizar, o si crees que se puede caracterizar a esa masa mayoritaria de votantes. O sea, yo creo que va a ser un trabajo largo, en el que de hecho están los propios políticos dedicados a eso. El PC salieron un par de extractos de la reunión del Comité Central que tuvo creo que fue como una semana después del plebiscito, y decía explícitamente: parece que necesitamos caracterizar ese electorado que se nos escapó, el que no supimos anticipar y que irrumpió en esta elección, porque además fue una elección de voto obligatorio después de una buena cantidad de años sin tener esa presión, ¿no? Han salido datos con cierta caracterización, no solo de la composición, porque una cosa es la composición sociológica, ¿cierto?, de este electorado, que sabemos fue más transversal de lo que se pensó, ¿cierto? Hay un voto popular que está en contra del texto constitucional propuesto por la Convención, pero además está la composición, por así decir, del tipo de votante, ¿no? Salió un estudio la semana pasada, una columna de un investigador de la Católica, Matías Barkstedt, junto a otro sociólogo con el que trabaja, Andrés González creo que es su nombre, que ellos caracterizaban un poco al votante, ¿cierto? Decían qué es lo que determinó su voto, ¿no? Y mostraban en el fondo que el electorado había sido un electorado racional, bastante informado, y que los temas que determinaron su voto, donde plurinacionalidad, derechos sexuales y reproductivos y sistema de justicia fueron los determinantes, estuvieron bastante fundamentados por las personas a la hora de definir su voto, ¿no? No estaban dominados por las fake news. Y eso lo sacaron a partir de una encuesta que hicieron con CADEM los días antes, previos al plebiscito, 5 días antes del plebiscito. Y es un dato interesante porque eso, o sea, mucha reacción yo creo que no fue tan hegemónica, pero fue lo que vimos los primeros días frente al impacto de este resultado. Vimos como desplegarse distintas formas de desprecio al votante, ¿cierto? Los comentarios que se hicieron a los votantes de Petorca, al votante de la Araucanía, ¿cierto? Esta constitución que venía para ustedes y ustedes la rechazaron, ¿no? Como véansela solos, un ninguneo bien impresionante. Que se explicaba por pura manipulación, ¿cierto? Ignorancia, que la gente no estaba preparada. Bueno, el estudio que comentaba Matías Barkstedt parece que muestra que la gente está harto más preparada, bien informada y tiene claro más o menos por qué está votando y no le gustó la propuesta, ¿no? Y eso obliga a una reflexión crítica bien importante respecto de cómo se desarrolló el trabajo de la Convención. Hola Josefina, buenas noches. Sí. ¿No? Está bien, gracias por acompañarnos. Sabemos que tú, bueno, tienes publicaciones y estudias harto el populismo. A mí me gustaría que pudiéramos conversar, lo breve que la televisión permite, pero lo popular y el populismo, para poder entender y que la gente también pueda entender en su casa qué significa lo popular. Cuando hablamos de lo popular, ¿estamos hablando de qué? ¿Y qué relación tiene lo popular con el populismo? Si es que lo hubiera más allá de las P. ¿Ah? Preguntas muy largas. Va a venir del popolo, Claro. del popolo. Claro, popular en general, hay una mezcla de definiciones, ¿no? Porque lo popular podemos identificarlo como lo masivo o como lo que pertenece a los sectores tradicionalmente identificados con el mundo popular, ¿cierto? Que serían los sectores más pobres, ¿no? Menos acomodados de la sociedad, que suelen corresponder además con las grandes mayorías de las sociedades, ¿no? Hay una mezcla ahí.
Y el populismo, la etiqueta en general a cierto tipo de liderazgos políticos se ocupa, tiene muchas definiciones, ¿no? El fenómeno es difícil de decir, pero se trata de populista porque hay una apelación en el líder populista muy directa al pueblo, ¿no? Él busca, el liderazgo populista en general aparece en momentos de crisis reivindicando una afinidad, dice Alan Knight, un historiador que se dedica a estos temas, una afinidad particular con un pueblo que ha sido desoído, ¿cierto? Olvidado, despreciado por la clase política tradicional, ¿no? Y el populista llega y dice, yo vengo acá a representarlo como no te han representado los otros, ¿no? Yo sé hablar en tu nombre como no ha sabido hablar el resto de la clase política, ¿no? Hay muchos otros elementos, ¿cierto?, que se vinculan al fenómeno del populismo, que tiene que ver con dividir el mundo, ¿cierto?, entre una élite mala, ¿cierto?, enemiga del pueblo, y un pueblo virtuoso que este líder vendría a representar y encarnar como nadie, ¿no?, a reivindicar su voluntad popular. Pero la etiqueta de populista es muy relevante en el sentido de esta reivindicación de una afinidad particular con esos grupos, y históricamente los populistas han logrado movilizar a masas importantes de la población excluidas de los procesos políticos y sociales, sobre todo en América Latina, ¿no? Y sobre esa definición, cortito, Sí. ¿tú ves rasgos hoy día en algunos partidos políticos o dirigentes de populismo? Varios autores, Cristóbal Rovira, esto lo ha dicho también Cristóbal Belolio, dicen que hay elementos en Chile para hablar de un momento populista porque se instaló, y esto fue muy claro para el estallido, la oposición élite-pueblo. Esto también lo dijo Juan Pablo Luna en su momento. Está siendo hoy día mucho más determinante para definir el voto de las personas esa contraposición, ¿cierto?, quién parece identificarse con el pueblo versus quién viene de la élite, que la distinción entre derecha o izquierda, ¿no? Entonces, ojo, porque si seguimos creyendo que es derecha o izquierda, no vamos a saber anticipar bien por quién vota el electorado, que es parte de lo que hemos visto, ¿no? Otra cosa es definir si acaso hay liderazgos populistas propiamente tal, pero hemos visto una clase política de alguna manera tensionada, por momentos rendida a esa dinámica, ¿no? O sea, las presiones que ejerció en su minuto de forma un poco solitaria Pamela Giles, pero que fue agarrando fuerza, sobre todo con la discusión de los retiros de fondos previsionales. Apareció de nuevo, ahora está apareciendo de nuevo a propósito del plebiscito, porque se vuelve a levantar esta idea que es muy riesgosa, tiene un punto cierto, pero es peligrosa, de escuchar a la gente, ¿no? Esta política sorda que por mucho tiempo no la escuchó, y acá venimos nosotros. Hay figuras así en el Partido de la Gente, hay figuras así en el Partido Republicano. Pamela Giles, a propósito de la reivindicación del plebiscito de entrada para cómo sigue el proceso constituyente, que le dicen a la política, tenemos que escuchar a la gente porque es claro qué es lo que la gente quiere y solo falta voluntad, que lleguen líderes buenos identificados con ese pueblo para saber hacer lo que la gente está pidiendo. Y eso genera dinámicas que son peligrosas. ¿Por qué? Porque creo que no es tan inmediato, o sea, la política no puede pasar. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que teníamos una política ciega y sorda, ¿no? Y que en parte eso produce el estallido, ¿cierto? Que es esta crisis no solo social, sino política, una institucionalidad que es incapaz de anticipar y procesar las demandas, los conflictos que hay en la sociedad. Y otra cosa es creer que la política simplemente tiene que ser como un canal inmediato, así directo, ¿cierto?, de demandas dispersas, porque la ciudadanía, todos como ciudadanos, ciudadanas, sabemos que queremos cosas, ¿no? Pero no tenemos claro cómo eso se articula en proyectos colectivos. La política tiene que interpretar. Entonces es arriesgado cuando decimos, no, tenemos que plebiscitar, porque solo así vamos a saber lo que la gente quiere. Eso puede abrir un camino de democracias plebiscitarias donde solo preguntándole a cada momento a las personas lo que quieren, la política sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué hace entonces la política? Se vuelve totalmente reemplazable, ¿no? Más valdría tener máquinas inteligentes. Un algoritmo. Algoritmos que recojan demandas dispersas, las junten y armen programas, ¿cierto? Y vuelvan prescindible la política. Parece que la política hace algo más cuando media, cuando representa, cuando construye proyectos colectivos de demandas dispersas que están en tensión, ¿no? Y que necesitan ser jerarquizadas, necesitan ser puestas en diálogo con otras consideraciones que uno, en tanto ciudadana común, mirando su propia realidad y su entorno, no es capaz de observar, ¿no? Sí, no, ahí bueno,
retomando lo que tú hablas de la votación del 4 de septiembre, es indudable que la sorpresa fue gigante. Yo creo que, porque además con un nivel de participación así no se puede decir que la gente no habló. De hecho, el discurso de ayer del presidente Boric en Naciones Unidas como que justamente se agarra de eso, de decir, bueno, ¿cómo vamos a haber perdido si logramos este nivel de participación y decisión? Yo en este tema, a mí me parece muy interesante lo que dices tú, esa idea del sector como están los pobres y estamos nosotros, ¿no? Los pobres son indefensos, son ignorantes, están, ¿me entiendes? Manipulados. Son manipulados, ¿me entiendes? Y la sensación, y aquí yo ya me voy a lanzar una, que es la sensación como de esa idea de que el otro es pobre, ¿no? Como que son pobres. Y yo creo, y ahí obviamente creo que Carlos Peña, con sus análisis, el rector de la Universidad, Diego Portales, hoy día es revalorizado por sus tesis, ¿no? La tesis de Carlos Peña es que la clase media de alguna manera cambió por la modernización capitalista. Es decir, que aquella persona, no olvidemos que en los 90 había un 40%, más de un 40% de pobres en Chile. Entonces, cuando tú le hablas a los pobres te dicen, yo ya no soy pobre, yo estoy en el 5, el 6%, 4%, son pobres. Yo ya pasé a una clase media, ¿no? Entonces, yo ya no soy el tonto, el indefenso, la persona que necesita, ¿me entendís?, que lo protejan. Y en ese sentido es interesante, y habría que preguntarle al rector Peña cómo se movió ese capitalismo, cómo logró cambiar esta clase social pobre a una clase social media, que hoy día le dice a la gente, no, mira, yo sí sé lo que quiero. Y lo interesante ahí es que, por ejemplo, cuando se habla de generalizar, o sea, de la estatización de posibles fondos, no se dice así, pero de los fondos de pensiones, ¿no? Que decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto de la plurinacionalidad. Mira, yo no sé si sea lo mejor, dado el conflicto que tenemos hoy día en la Araucanía, la gente de la Araucanía. Cuando se discute el tema de las aguas, sectores, gente que tiene, ¿me entiende?, campos más pequeños, no es el gran agricultor. Claro. Entonces, ahí empiezan como un conflicto que yo creo que a raíz del resultado del plebiscito tan brutal de un 60-40, queda en evidencia, ¿no? Como que esta persona tiene reflexión, tiene preocupaciones, sabe lo que tiene y sabe lo que no quiere perder. De acuerdo, varias cosas, porque una cosa tiene que ver con la transformación de la sociedad chilena en las últimas décadas y la tesis de Peña de la que tú hablas, ¿cierto? Que yo creo que fue súper criticada para el estallido y hoy día se ve más reivindicada, ¿no? Parece que la gente no estaba tan en contra del sistema, ¿no? Más allá de que se forma una gran clase media, ¿cierto? Pero parece que es una gran clase media que está enojada con un sistema que no cumple sus promesas, pero que al parecer no lo quiere cambiar por completo, ¿no? O la Constitución no fue un cambio, no era claramente el cambio que querían. O incertidumbre, ¿cierto? En lugar de asegurar certezas a partir de esas propuestas de cambio, ¿no? Esa es una discusión. Y otra tiene que ver con los vicios que tú detallas de la clase política e intelectual, que yo creo que no es un problema exclusivo de ahora, yo creo que es de más larga data, de entender a la ciudadanía, sea pobre, sea de clase media, porque yo creo que esto aplica siempre, ¿no? Como que explicar los resultados que te sorprenden o cuando te decepciona esa ciudadanía, como que no sabe lo que quiere, no ha entendido, es ignorante, fue engañada, fue manipulada, ¿no? Sean grupos pobres, sean grupos medios, ¿no? Da lo mismo, pero como sea, estás desplegando desprecio frente a un electorado que te está diciendo algo y que eso debiera devolverle a la reflexión política e intelectual, porque acá también en el mundo intelectual yo vi varias declaraciones muy decepcionadas, ¿cierto?, frente al resultado del plebiscito también en el mundo intelectual, que no es capaz de hacerse preguntas, ¿cierto?, respecto de sus propias distancias, de su propia fractura de la sociedad, que explica esas sorpresas, ¿no? Y eso obliga a un trabajo que es doloroso porque es autocrítico, ¿no? ¿Qué cosas no vimos cuando, no sé, siempre pongo este ejemplo porque es muy revelador, cuando a las personas había un desajuste entre las percepciones de la gente respecto de la migración y los datos objetivos respecto de lo que provocaba la población migrante en Chile, el desajuste entre esas percepciones y los datos objetivos se resolvía diciéndole a la gente: mire los datos, eso que usted dice es mentira, no sea racista, no sea ignorante, ¿cierto?, no sea cerrada de mente, ábrase, la migración solo trae beneficios, ¿no?
Y bueno, tenemos hoy día un conflicto, esto no tiene que ver con el proceso constituyente, pero sí sirve para mostrar el problema en las explicaciones, ¿no? Tenemos hoy día un conflicto muy agudizado entre chilenos y extranjeros, ¿cierto? Medido por importantes estudios, y un problema para el Estado de Chile bien importante en esa materia, ¿no? En una crisis migratoria inédita. Lo dijo el presidente ayer en el discurso. Exactamente. Entonces, por mucho tiempo nos dedicamos, la política y la reflexión intelectual se dedicó a decirle a la gente en el desajuste entre esas percepciones y los datos que estaba equivocada. Sea racional. En lugar de preguntarse qué pasaba en sus mediciones que no lograban explicar ese gap, ese espacio, ¿no?, entre las percepciones y los datos que ellos manejaban, ¿no? Sí. Y eso termina enojando a la gente y probablemente a la larga radicalizando posturas, ¿no? Ahora, de personas que quizás inicialmente no eran discriminadoras, pero que en la medida que no vean respuestas probablemente van a ir radicalizando sus posturas y se van a ir volviendo cada vez más hostiles, por ejemplo, a la presencia de inmigrantes. Y eso es un problema. Ahí a mí lo que son los extremos, ¿no? Lo que me preocupa es cómo, y que es la teoría que hay, ¿no? Que este es el momento de los partidos populistas, es decir, Partido Republicano y Partido de la Gente, ¿no? Que es el que que ambos tienen buena... El más grande, el de la gente, creo, según datos de CERVEL, ¿no? Buena participación del Parlamento, es Partido de la Gente. Y la sensación es como que ahí va a estar el crecimiento. O sea, es gracioso cuando uno, no sé si gracioso o paradójico, el hecho de que el Partido de los Trabajadores, el Partido del Pueblo, que es el Partido Comunista, yo creo que esta elección la pregunta es, bueno, el Partido Comunista, ¿cuál es la representación que tiene, cuál es la base? ¿Cuál es la base del Partido Comunista, dado el resultado del plebiscito, ¿no? Porque ellos son el Partido de los Trabajadores, justamente de la clase obrera. Entonces, el chileno se cree parte de esa clase obrera. Bueno, pero así el Partido de la Gente y el Partido Republicano sí tienen un discurso a esa masa, un discurso de anti-inmigración. Ayer vi uno del Partido de la Gente, una representante en el norte, que hablaba de los peligros que había de las, ¿cómo se llama?, de las migraciones, el peligro que había. Había un discurso con una mezcla de cosas, porque los discursos populistas al fin de cuentas toman de muchas partes y juntan. Pero ¿cómo ves tú el desarrollo de estos dos grupos, el Partido Republicano y el Partido de la Gente? O sea, es muy revelador y ya hay señales desde antes, ¿no? O sea, los resultados en la primera vuelta, la gente se concentró entre Boric y Kast, pero en verdad Parisi también era un dato importante, ¿no? Que hacía pensar, bueno, ¿qué pasa? Porque en el norte, de hecho, Boric no solo pierde con Kast, pierde con Parisi, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Que un candidato que no había pisado Chile, con los antecedentes que sabíamos que tenía, arrasaba con esa cifra, ¿no? Había señales previas, ¿no? Y que ahora los resultados del Partido de la Gente solo van confirmando. Yo creo que, con esto hay que tener mucho cuidado, porque se ha visto en otras partes del mundo, cuando se logran instalar estos partidos, que la reacción en general de la clase política amenazada por esos grupos es simplemente tratar como una mezcla rara, ¿no? De excluirlos, de demonizarlos, de mostrar todo lo peligroso que son, pero al mismo tiempo están desesperados porque captan y conectan con la gente de una manera que ellos no logran conectar, ¿no? Sobre todo en contextos como los nuestros, con una clase política tan desprestigiada, ¿no? Entonces se produce una mezcla extraña entre que se rinden a las mismas lógicas y dinámicas de esos grupos que critican y al mismo tiempo los critican, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí, no? Yo creo que ahí hay una pregunta larga de tratar de entender qué están logrando, más allá de que no nos gusten, ¿cierto?, estos grupos, qué están logrando movilizar y representar que no está logrando, con lo que no está logrando conectar el resto de la clase política, sí, ¿no? O sea, ¿qué abandono hubo del tema migratorio? Para que, por poner el ejemplo, ¿no?, del tema de seguridad, muy claro. ¿Cierto? Seguridad probablemente también sea un eje bien importante, son los temas que en general radicalizan, ¿no? Porque además son los que más vulnerabilidad provocan en las personas. ¿Qué abandono hay de esos temas? Que la gente está dispuesta a volcarse sobre estos liderazgos y estas propuestas o estos movimientos que nos parecen problemáticos, ¿no? No solo problemáticos porque promueven agendas punitivas, ¿cierto?, sino además facilistas muchas veces, que nos parecen insuficientes, ¿no?, que son más mediáticas, tienen impacto mediático, pero en verdad arriesgan más a profundizar los conflictos, agudizando, por ejemplo, las tensiones que solucionan. Sí. En general,
la historia tiene muchos como respuestas desde el pasado a procesos que probablemente, y de hecho la historia chilena tiene varios en esta línea. La pregunta es, Josefina, desde el pasado, estas respuestas puestas en un presente que tiene un factor que el pasado no tenía, que es lo que podríamos llamar hoy día como... Este es un pedacito, que son las redes sociales, pero que en el fondo es este nuevo momento, que va a ser un momento largo y un momento definitivo, que es el momento de la virtualidad, de lo digital, de esta era que se despide. El metaverso. Entonces, el pasado, que siempre manda recados al presente, pero un presente que tiene un factor que el pasado no tenía. ¿Cómo ves O sea, eso? yo creo que siempre es así, por eso uno siempre vuelve a la historia como maestra de vida, y al mismo tiempo la historia está plagada de ejemplos de cómo la sociedad vuelve a tropezar con la misma piedra 1000 veces, ¿no? No aprendemos, no terminamos de aprender, o volvemos a confundirnos en cada etapa, nos engaña la historia cuando se repiten las cosas. Ese pedacito de las redes sociales yo creo que no es un pedacito, o sea, es distintivo del momento que vivimos, porque transforma la política y transforma las relaciones sociales. O sea, el mundo de las redes sociales es en alguna medida como una nueva era. O sea, uno puede decir lo que fueron en su minuto el desarrollo de la prensa, la expansión de la cultura escrita, ¿cierto? Todo ese florecimiento. Hoy día uno siente que está en la articulación de una nueva época, ¿cierto? Con lo que significan las redes sociales, la manera en que tensionan a la política, ¿cierto? Como la polarizan. La polarizan y la vuelven vulnerable a estos grupos que parecen no controlados por nadie, pero están controlados. Estas plataformas, ¿cierto? Tienen dueños, en fin, nos someten a preguntas bien importantes. Lo de las cámaras de eco, ¿cierto? Estas burbujas que se producen donde nos encontramos solos, nos concentramos entre quienes piensan lo mismo. Yo abandoné Twitter y encuentro que si yo estuviera metida en política y fuera presidente de Chile, le daría instrucción a todos, partiendo por mí como presidente, de dejar Twitter. Dejarlo como oficial nomás, porque es un buen consejo, porque además el presidente y sus ministros y ministras han tenido varias caídas. Se expone, está toda la arqueología tuitera además, o sea, cómo queda grabado en la red, ¿cierto? De una manera que no quedaba en la cultura escrita. El historial de tu comportamiento, ¿cierto? De tus cambios. Sí. Entonces, la pregunta es si tú ves que hay ahí algo que es distinto del pasado y que puede proyectarnos con mucha incertidumbre hacia lo que viene. Yo creo que es parte distintiva de este presente opaco que vivimos, y por eso sin duda es muy importante mirar la historia para tratar como de ver qué cosas tenemos para aprender, lo que comentábamos antes, cómo este desprecio, ¿cierto?, por el electorado no es nuevo, tiene raíces previas, lo hemos visto en otros momentos, que lo explica, tratar de entender eso. Pero yo creo que acá hay que también hacer un trabajo de interpretación del presente, ¿no? Que tiene elementos distintivos y que está caracterizado por una incertidumbre muy fuerte y por esto lo escribió muy bien Oscar Landerrecht en un libro que sacó hace algunos años. Es que siempre se me confunde entre chacota y chamullo. Chamullo, que claro. Es el de la era del populismo. Sí, chacota. Creo que es chacota. Que decía cómo las personas hoy día se sienten prisioneras, la percepción de la gente común es como de sentirse prisionera en redes de información tremendamente compleja, muy opaca, y que ante ese estado de incertidumbre se vuelven vulnerables a quienes ofrecen salidas fáciles, claras, eficaces, para enfrentar esa incertidumbre, ¿no? Josefina, hay un desafío gigante. Nos queda poquito rato, pero tú eres investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un centro de pensamiento conservador, podríamos decir, de la derecha, si hay que ubicarla políticamente. Y hay voces súper autocríticas respecto del desarrollo del sector. Daniel Manzú y Pablo Ortúzar, tú misma. Y quisiera preguntarte por eso, una reflexión de cómo ves a los partidos de la derecha, los partidos de Chile Vamos, sobre todo en el contexto de la continuidad que hay que darle al proceso constituyente. Yo creo que el discurso de Javier Macaya ese día
y quizás su actuar los primeros días después del plebiscito resume bien el ánimo que a mi juicio debiera predominar en la centroderecha, ¿no? Pero Una medio actitud- desapareció y Francisco Chaguán está ahí tratando de... Bueno, ahí hay que ver quién va logrando imponerse. Yo creo que lo determinante está en lo que ocurra en los acuerdos, ¿cierto? El viernes va a ser un día determinante en ese sentido, vamos a ver qué pasa, pero esta mezcla entre poner exigencias, ¿cierto?, respecto de la necesidad de sacar lecciones del proceso que acaba de terminar para no repetir los mismos errores. Y en ese sentido creo que es importante fijar límites y exigencias mínimas, pero sin actitud de revancha, que es algo que hemos visto mucho en la política de todo el último tiempo, no solo en el corto plazo, en el mediano plazo también, con borracheras electorales donde los políticos confunden mayorías, lo hemos hablado en otros momentos, mayorías electorales circunstanciales con hegemonías definitivas, ¿no? Y como si estuvieran seguros de que están interpretando definitivamente a las grandes mayorías. Yo creo que este es momento de grandeza y humildad al mismo tiempo en la política, en que todos tienen que ser conscientes de que están sosteniendo a la institucionalidad y no defendiendo a un gobierno, ¿no? Que es algo que también creo que se olvidó para el estallido y que es importante cuidarlo hoy día. Que están sosteniendo la institucionalidad. Eso, o sea, que cuidar la posibilidad de un acuerdo que avance lo más rápido y eficazmente posible para dar cierre, ¿cierto?, al tema constitucional, es una manera muy importante de cuidar y sostener nuestro Estado democrático, ¿cierto? Y eso implica también en alguna medida cuidar al gobierno, cuidar a la política en general, ¿no? Yo creo que ahí hay eso, o sea, creo que es importante esa mezcla entre exigencias y límites, porque hubo un resultado muy contundente que exige sacar lecciones, pero al mismo tiempo grandeza y humildad o generosidad, ¿cierto?, para favorecer al máximo acuerdos que sean lo más transversales posibles, porque es lo que pide la ciudadanía. O sea, eso ha sido lo más claro que pide la sociedad chilena en el último tiempo. Nadie sabe por qué gana y por qué pierde, pero la gente pide recurrentemente e insistentemente que la política se pone de acuerdo, porque así es como le muestra que funciona. Muchísimas gracias, Josefina. Un gusto tenerte acá. Que Hasta la estén bien. próxima. Gracias por venir. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Estamos saludando a nuestro columnista ya oficial, porque la gente lo pide y nosotros lo llamamos y Joaquín viene, lo cual es la única condición para convertirse en columnista de este programa. Joaquín Trujillo, investigador del CEP, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Además de ser una persona, digamos, digo, que no sean tan bajos los requisitos para convertirse en columnista. No, No solamente las redes sociales son las que motivan que Claro. nuestros columnistas participen. Nosotros También- tenemos un petit comité con la Paula y Juan Diego y hacemos así, dedo para arriba, dedo para abajo. Joaquín hasta ahora. Y Joaquín. Solo dedo para arriba. Solo deditos para arriba. He sobrevivido por ahora. Puro like. Puro like. Está a tal punto de cual. sustituirme, Joaquín. Yo creo que hay Insustituible. Ya agarró papa el otro. Oye, desde el 2016 Joaquín Trujillo viene diciendo que la nueva Constitución no tiene que partir de una hoja en blanco, sino que tiene que partir de la Constitución de 1925. Expláyate, por favor, Joaquín. Ya, eso se basa en la siguiente cuestión. La última constitución que estuvo vigente, que no es la del 80, es la del 25. ¿Ya? Y el problema que tiene la del 80 para muchos es que tiene esa carga simbólica de haber sido redactada en un gobierno no democrático. Al parecer, todas las reformas que se hicieron el 89, el 2005, no fueron suficientes para borrar esa mácula, ¿ya? Entonces, una manera de estabilizar el sistema político, jurídico, a nivel constitucional, es recurrir a esta constitución que fue, en algún sentido, muy buena, que fue la del 25, y modificarla y adaptarla lo más posible a las necesidades actuales con un quórum de reforma que sea inteligente, y así todos estamos felices. ¿Y qué dice que es tan buena? Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo tan bueno de la Constitución del 25? Es una constitución, a ver, la constitución del 25 es una constitución bastante simple, ¿ya? Lo que podríamos llamar bastante mínima en algún ¿Cuántos sentido. artículos tiene? Tiene como ciento y tantos artículos. Ya. Es más corta que la del 80 y mucho más corta que la del proyecto, ¿ya? No por ser simple quiere decir que sea trivial, ¿ya?
están como los elementos fundamentales de la división de poderes, de la responsabilidad política, las acusaciones constitucionales, el cierto estado de excepción. Están los derechos, muchos derechos que también estuvieron después en la otra Constitución y también en el proyecto nuevo. Están muchos derechos que tienen que ver con los derechos civiles, políticos. Hay cosas que obviamente habría que adaptar porque ya están completamente obsoletas, como por ejemplo el tema de la edad para votar, la división administrativa del país entero, digamos, ciertas maneras de nombrar de nombrar a los jueces del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones. O sea, hay muchas cosas que realmente ya están obsoletas y no se pueden seguir ocupando, pero también hay otras muchas cosas que se podrían ocupar. La cosa es que esa Constitución no es una hoja en blanco y por lo tanto no tiene la dispersión original que produce la hoja en blanco. ¿Se fijan o no? Ese sería como el incentivo que habría en ocuparla. Y al parecer también hay como algunas personas que lo están diciendo. El otro día, hace 2 semanas, lo dijo la presidenta del Partido Socialista. Ella misma lo propuso como una posibilidad. Entonces, en la medida que haya consenso sobre esto, puede servir. No digo yo que sea la única solución posible, pero a mí me parece que ayudaría mucho a no perder de vista que la Constitución, en el fondo, es un acuerdo entre los vivos y los muertos, no solamente entre los vivos. ¿Ya? Porque en el fondo un contrato de arriendos, un contrato entre vivos. ¿Ya? Pero una Constitución no, porque una Constitución tiene que... cada vez que nace una nueva persona, no se hace una nueva Constitución. Y esa persona entra a la Constitución. ¿Ya? Como cae dentro de la Constitución por el hecho de nacer. ¿Ya? Pero, por lo tanto, hay como, por así decirlo, es un contrato, pero es un contrato bastante sui generis, la Constitución, ¿ya? Que involucra un mundo que ya no está y uno que podría venir. ¿Se fijan o no? Y lo que nos ayuda un punto de partida como este, que queda abierto, obviamente, a muchas reformas, es pensar que el país no comienza desde la nada, sino que está, por así decirlo, imbricado en una realidad histórica, que obviamente no es trágica, o sea, que no es inevitable, que se puede corregir. Y esa es la manera, yo creo, como de estabilizar la situación política a nivel constitucional. Paula. Joaquín, gusto de tenerte nuevo en el programa. Gustos míos. Y no hemos conversado de lo que pasó hace tan poquito, ¿no es cierto? 62-38 le llamó el presidente ayer en su discurso frente a Naciones Unidas. ¿Cuál es tu valoración y comenzando las explicaciones de qué fue lo que pasó en ese plebiscito? Ese 62-38, ¿qué es, según tu análisis? A ver, yo creo que hay varios elementos de análisis, varias capas de análisis. Una importante, creo yo, tiene que ver con que Chile no cree en lo que se llama en filosofía la muerte del autor. ¿Ya? A ver. O sea, la teoría de la muerte del autor dice que en realidad lo importante es el producto y la causa, y la causa por espuria que sea puede que no da un poco lo mismo. Entonces pueden haber autores que sean unos verdaderos depravados, psicópatas, sádicos, digamos, y en la medida que sean un buen autor y produzcan una buena obra, interesante. ¿Ya? Eso, parece que los chilenos no creen en eso. Por algo atacan la Constitución de Pinochet, porque la hizo Pinochet. Y por algo, los 4 generales. Claro, los 4 generales, etcétera, lo que conocemos. Y por algo también, entonces, dicen, oye, pero estos constitucionales que bailaban, que sean saumerios, que era la tía Pokémon, o sea, todo ese desprestigio de los escritores, de los autores, en algún sentido yo creo que afectó en buena medida al texto resultante, ¿ya? O sea, por lo tanto... Podría ser la forma. Lo que te ha llamado la forma en buena parte, ¿cierto? La forma o el en que proceso. Lo que yo llamo en mi libro, cuando hice el tema de la Constitución del 25, la estilografía en cómo que se hace una Constitución. Okay. Bueno, esa es una cosa que podría ser bastante frívola, pero parece que no es tanto, porque los chilenos son muy desconfiados de esos temas, digamos, ¿cierto? Como de esos orígenes medios torcidos. Y otra cosa yo creo que también afectó, que creo que tal vez no se vio en forma tan clara, pero sí como que se percibió así como a la ligera, pero se percibió, fue el siguiente asunto. El proyecto estaba redactado de tal manera que cuando eran temas que le interesaban a la mayoría de izquierda en la convención, estaban
eran muy explícitos, muy concretos y taxativos, ¿cierto? Entonces había unas cosas muy claramente dichas. Y cuando eran temas que, por así decirlo, le interesaban a la centro-derecha o la derecha de la convención, eran tratados en forma muy express o bien derivados a la ley. Por lo tanto, este era un árbol que crecía con todo el follaje de un lado y mocho de este otro lado, ¿ya? Entonces, cuando una persona que pertenece al foro chileno ve este árbol, Me dice... encanta. Es ¿cómo la que es? alegoría más maravillosa que he ¿Cómo escuchado se en el día de Era hoy. un hombre de campo, un hombre Como de campo. yo que soy de origen campesino, lo vi, ¿ya? Vi que el árbol estaba mocho de un lado y exuberante del otro, ¿ya? Y como que no cuaja, ¿se fija, no? Crece mal. Eh, Se va a caer ese árbol. Y por lo tanto, ¿qué pasaba? Que entonces la gente le decía, oye, pero ¿por qué no está esto? Y decían, oye, pero interpreten esta palabra significa todo esto. Compadre, si en este otro lado te estás explicando todo con lujo de detalle y en este otro lado estás haciendo hermenéutica heideggeriana para explicar que una palabra significa esto, quiere decir que hay como una leve torcedura aquí. ¿Ya? Y yo creo que quizás la gente no lo leyó en detalle ni nada, pero percibió este fenómeno, ¿cierto? Como esta desproporción. Y lo castigó. Creo que también eso es importante. El menosprecio, yo que soy oriundo de la provincia de Petorca, el menosprecio... Háblanos de eso. El menosprecio del petorquino. Claro. ¿Cuál es el gentilicio de Petorca? Hay un desconocimiento. Petorquino, yo creo, ¿no? ¿Yo? ¿El ¿Cómo se gentilicio? dice? ¿Petorquino? Petorquino, sí, petorquino yo creo, sí. Sí, Bueno, Petorquino. pero yo soy del valle, o sea, Sí. soy de la provincia de Petorca, pero no del valle de Petorca. ¿Ya? El valle de Petorca está más al norte. ¿Tú eres ¿De del dónde Valle? eres tú? Yo soy el del valle de Alicahue. De Alicahue. Claro. Petorquino es el gentilicio. Alicahue, lugar seco. Qué lindo. Lugar seco, Ah, Alicahue. Desde inmemorialmente lugar seco, o sea, la palabra lo dice. ¿ya? ¿Y por qué Petorca votó en contra de la Constitución? No, porque, o sea, todo ese sector votó en contra, porque, bueno, hubo una reforma al Código de Agua donde la gente inmediatamente supo, o sea, por la reforma al Código de Agua la gente adquirió un derecho sobre el lecho de los ríos que no tenía antes, ¿ya? Y eso le bajó el nivel de la atención, ¿ya? Hace rato ya. Pero también, porque aquí existe mucho pequeño propietario, ¿ya? Que tiene ya una acción de agua, 2 acciones de agua, 3, 4, y esa gente se sintió súper nerviosa. Claro, y pues no es un gran empresario, no es un gran... No es ningún agricultor. latifundista de la querencia ni nada de eso. Es un señor que recibió una tierra a la reforma agraria, que tiene derechos de agua y que no los quiere perder y que le preocupa qué pase con esto. Y claro, tal vez vino un patrón despiadado en algún momento, un afuerino que se robó toda el agua, pero ese señor, todos saben quién es, digamos, quiénes son y punto. Y van a buscarlo y le exigen. No vamos a desarmar todo el sistema de regadío, todo el sistema que hemos cultivado, que ya es una costumbre ahí, por estos seres, digamos, Y entonces, espeluznantes que Joaquín, provocaron esto. Uno piensa que hubo una distorsión o un entendimiento equivocado de la realidad de las personas, entre quienes empujaron este tipo de medidas y que podrían estar representados en el 38% de la gente que votó a prueba, aunque muchos de los que votaron a prueba a pesar de esos excesos. Claro, o sea, también había un porcentaje de gente que está diciendo, bueno, ¿saben qué? Tratemos de seguir adelante, por último lo arreglamos. Claro, en el camino. Y con esto estamos ya como adelantando algo, pero bueno, eso ni siquiera resultó y fue demasiado aplastante, fue pornográfica el triunfo del rechazo. ¿Te parece Claro. pornográfica? ¿Por qué pornográfica? Claro, porque en el fondo el 78% inicial hacía pensar que era imposible darlo vuelta a eso. Ya, el ¿Se fijan, 78% que quiso reformar la Que Constitución. quiso una nueva. Entonces, pero Se fugaron unos pocos. se fugaron unos pocos. ¿Se fugaron? ¿Cuántos se fugaron? Bastante 40. pocos. 40. 40, imagínate. Entonces eso es una cosa... Más de la mitad. Eso es terrible. Sí. Y yo insisto en que no hay que ser demasiado... no hay que convertir a la gente de la convención en un chivo expiatorio, que son los culpables de todo. Los culpables somos todos los que los elegimos, ¿ya? No son ellos los culpables. Ellos simplemente representaron lo que la gente que los eligió quería o pensaba que quería. Pero ¿ya? esa gente también se equivocó, dijo, me equivoqué. Y, claro, y dio un paso votó. atrás, digamos, ¿cierto? Claro. Dijo, ¿sabe que no No tratamos de hacer era una el tipo mejor? de gente, ¿cierto? no era mejor. No. Joaquín, refrescanos un poco. Ah, perdón, iba a preguntar Sí, algo. no, pero ¿de qué? Disculpa, No, dale. dale. No, yo no quería preguntarte, volviendo a la Constitución del 25, que tenemos tu profesor,
y mentor, o sea, tu gran amigo Alfredo Jocelyn Holt. Que está completamente en contra. Está completamente en contra, justamente. Claro. Y me ha subido y me ha bajado por este tema. Gabriel Salazar es otro que critica mucho la Constitución del 25 Sí, y dice sí. que fue espurio el origen de la Constitución del 25. Y hablan de la cantidad de muertes y represión que implicó la aprobación de la Constitución del 25. ¿Cómo te liberas de esos análisis, de esa historiografía que cuestiona el origen de la Constitución del 25 cuando la colocas como partida, punto de partida de una nueva Constitución? Sí, pues lo que pasa es que yo personalmente, el señor Joaquín Trujillo no le cae pésimo a la Constitución del 25. Si el ¿Te cae mal? Sí, claro. Sí, de hecho lo dice en la entrevista, Sí, el sí. problema aquí no es lo que me guste a mí. Sí, a mí me gustan cosas muy particulares y no se me ocurre imponérselas a nadie. ¿ya? Ya. El punto de acá es cuál es como la situación histórica más propicia, el punto de arranque más propicio. Dentro de lo que hay es lo mejor. Y dentro de lo que hay sería lo mejor, y claramente la Constitución del 25 comenzó de forma bastante poco ortodoxa, ¿cierto? No tanto como la otra, de la del 80, ni como la del 33. Pero también ojo, tuvo un comité, tuvo un grupo Sí, tuvo un plebiscito también, bastante también cuestionado. cuestionable. Pero claro, tenía dos, básicamente era una constitución contra el Congreso en buena medida y tenía a los militares a favor y un mundo popular también a favor, o sea, populista a favor, ¿ya? Y también en alguna medida contra algunos partidos, ¿ya? Y Alessandri. Que en el fondo era Alessandri el que estaba a la cabeza de todo esto, con muchos militares progresistas que estaban atrás respaldando, ¿ya? Bueno, y en el fondo, ¿qué fue lo bueno de la Constitución? Que esa Constitución acompañó una relativa paz con muchos distintos sectores políticos que pudieron gobernar bajo esa Constitución, de todos los colores, ¿ya? Acompañó la modernización del país, ¿cierto? Y claro, el problema que tuvo, como ha dicho en un brillante artículo la historiadora Sofía Correa, es que se fue poniendo cada vez más estatista y cada vez más presidencialista con las reformas, porque tuvo montones de reformas. ¿ya? Con los años, en el Con los fondo, años, claro. Se fue, porque inicialmente vino como a paliar el parlamentarismo que había sufrido la del 33, que no era parlamentario originariamente, pero finalmente en el curso del siglo XX se puso excesivamente presidencialista y excesivamente estatista. Pero eso fue lo que le fue ocurriendo porque también había que adaptarla a las circunstancias históricas que iban ocurriendo. Claro. Y era muy fácil de reformar, ojo. Muy ¿La fácil Constitución? Sí. Por el, ¿La del por 25? el quórum. Por el quórum, fue la más fácil ¿Cuánto era el históricamente. quórum? El quórum era la mitad del Congreso Pleno. O sea, claro, 50 mayoría más absoluta. uno. Paula, lo último. Sí, es que era justamente que no, pero da lo mismo, porque se nos fue el tiempo. Solo quería que nos hablaras súper brevemente del contexto social que hace nacer la Constitución del 25, porque eso me parecía como muy revelador de por Lógico. qué tu interés por la Constitución del 25. Absolutamente álgido, ¿cierto? Como lleno de problemas, de conflictos, con la entrada de partidos nuevos de izquierda, de Posguerra masas, civil. digamos. Ruido Después sable. de la guerra civil de 91. El ruido de sable. Con ruido de sable. Y también con una situación en el mundo muy compleja, porque parece que es la crisis del año 29-30, y también la crisis en Europa. Sí, esta cuestión es un mundo, es un cataclismo, es una época de cataclismo, y esa Constitución sirvió en la época de los cataclismos. Mira, Buen punto. Joaquín, muy interesante como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias por venir. muchas gracias. A Joaquín. ustedes. Hoy se nos acabó el tiempo, termina el programa de hoy, pero nos reencontramos con más conversación y análisis en la próxima edición de Días Contados. Buenas noches, Paula. Chao, Carolita. Chao, Juan Diego. Chao, Juan Diego. Chao, Juan Que estén muy bien. Gracias por la Gracias, compañía. Joaquín. Chao, Joaquín. Gracias.